Pues muy buenos días, hermanos. Qué texto más hermoso tenemos delante. Y quizás el desafío cuando tenemos un texto como este de Juan 13, un texto tan conocido, el desafío quizá es no ponernos en automático e intentar leerlo como si fuera la primera vez. A veces me ayuda a mí en mi tiempo de estudio o de devocional leerlo incluso en otra versión, pero ahora vamos a intentar ponernos en el contexto. No sé, ¿qué harías tú si estuvieses seguro de que son las últimas horas de vida que tienes? Seguro, que estuvieses seguro, que era así, que eran las últimas horas de vida que tienes. Este es el caso cuando nos acercamos a este texto. Forma parte de lo que son los últimos, desde el 13 hasta el 17, lo que sería el aposento alto, el tiempo que el Señor Jesús pasa despidiéndose de sus discípulos. Y podemos imaginar que están en esa sala 12 hombres que han sido el círculo íntimo de Jesús durante 3 años, que lo han dejado todo por seguirle, que han sido testigos directos de todo lo que ha ocurrido, no solo de lo que Jesús ha enseñado, sino de cómo Jesús vivía, de cómo Jesús les trataba, de cómo Jesús trataba a las personas, de todos los milagros que había hecho. Y ahora están allí para celebrar la cena pascual. Juan, como testigo directo, nos mete allí mismo en la escena con tanto detalle que podemos visualizarlo en nuestra mente. Nos narra no solamente las conversaciones, sino el modo y los tiempos en que va ocurriendo cada cosa. Este texto, si yo tuviese que dejaros con una frase para poder mantener el hilo hasta el final, diría que este texto nos enseña 2 cosas. En él vamos a descubrir lo que Jesús sabe y lo que los discípulos necesitan saber. En primer lugar, lo que Jesús sabe. Empieza el texto con una frase que se repite 2 veces, una frase súper importante para entenderlo todo. En el versículo 1 y el versículo 3. La frase es, sabiendo Jesús. Qué importante es saber, unas veces más que otras. Pero en este caso, lo que Jesús sabe es clave, es fundamental. Jesús es plenamente consciente de su identidad, Jesús es plenamente consciente de su dignidad, lo ha explicado de muchas maneras a sus discípulos y a las multitudes. Él les ha explicado que Él es la luz del mundo, que Él es el pan de vida, que Él es el agua que quita la sed. En definitiva, Jesús es plenamente consciente de que Él es el Mesías, la esperanza para la humanidad anunciada por los profetas. Pero mirad qué importante es esta frase, sabiendo Jesús, porque lo que hace el apóstol Juan, y el evangelista, la misma persona, el que escribe el Evangelio, lo que hace continuamente es ligar lo que Jesús sabe con lo que Jesús hace. Eso que para nosotros es tan difícil. Jesús sabe, versículo 1, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Es decir, Jesús sabe que para pasar al Padre va a pasar por la cruz. Jesús sabe que va a ir a la cruz. Y Jesús sabe esto, y lo que Jesús hace es que amó a los suyos hasta el final. Nos vamos al versículo 3 y dice que Jesús sabe que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Y versículo 4, lo que Jesús hace. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Puso agua en el lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. Creo que el apóstol Juan, quien escribe el Evangelio, nos quiere hacer plenamente conscientes de lo importante que es que entendamos bien lo que aquí está ocurriendo. Mirad, si cualquiera de nosotros hubiésemos entrado en ese momento al aposento alto, a esa sala, y hubiésemos visto a una persona inclinada al suelo lavando los pies,
ni en 1000 vidas que hubiéramos tenido, hubiéramos llegado a la conclusión de que aquel que estaba lavando los pies era el Mesías. Por eso Juan lo describe con tanto lujo de detalle y por eso Juan empieza diciendo que Jesús sabe perfectamente quién es Él. Nosotros a veces en la vida hacemos cosas porque tenemos una identidad débil y necesitamos que alguien nos reafirme, necesitamos que alguien nos quiera y con tal de conseguir eso podemos incluso caer en servilismo. No es el caso de Jesús. Jesús sabe su gran dignidad y a continuación Jesús hace. Sabemos que en Oriente, cuando una persona recibía invitados en su casa, siempre tenía un esclavo, un siervo, para lavar los pies. Pero esta labor de lavar los pies era tan baja que no lo hacía cualquier siervo, sino el siervo más siervo, el siervo más bajo en el escalafón. Así que Jesús aquí lo que está haciendo realmente está poniendo en la cabeza boca abajo de todos los apóstoles que están allí presentes. Y Juan lo que nos está diciendo a nosotros es que Jesús, que es el Hijo de Dios y lo sabe, que Jesús, que es el que tiene toda la autoridad en sus manos y lo sabe, ha decidido, sabiendo esto, ha decidido hacer esto. ¿Qué ha decidido hacer? Ocupar el lugar más bajo. ¿Qué situación más disparatada? ¿Qué momento más embarazoso y más perturbador, si cabe, para todos los que estaban allí presentes? ¿Por qué estaría Jesús haciendo tal cosa? ¿Por qué no había ordenado, si él tenía esa autoridad, a cualquiera de ellos? Ni siquiera a un siervo, pero por lo menos a uno de los discípulos podía haberle dicho, tú, te toca a ti hoy. ¿Por qué? Bueno, porque en segundo lugar, como decimos, este texto no solamente nos enseña lo que Jesús sabe, sino nos enseña lo que los discípulos necesitan saber. Los discípulos necesitan saber que ellos deben ser lavados por Jesús. Ellos necesitan con urgencia ser lavados por Jesús. Por eso en versículo 4 dice que el Señor se levantó de la cena, se quitó su manto y se ciñó la toalla. Y puso agua en el lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos uno a uno y a enjugarlos. Podemos imaginar el ambiente, todos mirándose unos a otros, incomodísimos, pero nadie se atrevía a abrir la boca. Nadie hasta que llegamos a Pedro. Pedro dice, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Es como decir, esto es un disparate, alguien tiene que frenar esto. Y si nadie habla, tengo que hablar yo. O sea, no podemos dejar que esto siga. No sé cuántos apóstoles ya habían sido limpiados cuando llega Pedro, no lo dice el texto. Lo que sí está claro es que Pedro dice, hasta aquí hemos llegado. Esto es inaceptable. Y el Señor, que es tan tierno con nuestras dudas y con nuestras incomprensiones, le dice a Pedro, lo que yo hago, tú no lo entiendes. No lo entiendes ahora, Pedro, es normal. Pero de alguna manera es como decirle, Pedro, confía, lo entenderás después, pero es urgente que yo te lave. Pero Pedro no se convencía fácilmente, así que Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, ni hoy, ni mañana, ni pasado, jamás. Y es cuando el Señor le tiene que decir, Pedro, si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Me hubiera encantado ver la cara de Pedro. Lo debió entender con tal gravedad que de pronto Pedro pega un vuelco 100% y le dice, Señor, los pies no, la cabeza, las manos, ahora quiero un lavado completo, ¿no? Y el Señor Jesús entonces vuelve de nuevo a rectificarle y entonces le aclara, no, Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Cuánto tenemos que agradecer a Pedro esa espontaneidad, ¿no? Ese hablar, ese preguntar sin filtro que nos lleva a comprender cosas que de otra manera no habríamos comprendido si nadie se hubiera atrevido a preguntar esto. Y la verdad, hermanos, no era fácil de entender lo que allí estaba ocurriendo. Porque
realmente lo que luego vemos con el Nuevo Testamento y con la explicación que los mismos apóstoles que están aquí nos hacen en sus epístolas, es que lo que aquí estaba ocurriendo es que Jesús no solamente estaba lavando los pies de los discípulos como un maestro, sino que Jesús está lavando a los discípulos como Señor. Es decir, no es que solamente les diga, como yo soy vuestro maestro, os voy a ser un ejemplo práctico de cómo tienen que ser las cosas. Porque entonces si lo hubiera hecho, con que lo hubiera hecho con uno de ellos, había sido suficiente, ¿no? Pero Jesús dice el texto cuando hemos empezado, que decidió amarlos hasta el fin, con todas las consecuencias y a todos ellos. Jesús estaba mostrando de un modo anticipado, como si fuese una parábola viviente, lo que iba a ocurrir a continuación en la cruz. Jesús les está diciendo, el lavamiento imprescindible para que tengáis parte conmigo es que vais a ser lavados, no en algo externo que podéis ver físicamente como vuestros pies, vais a ser lavados en el corazón. Lo que está ocurriendo aquí y que lo podéis ver y discernir con vuestros ojos físicos, solo es un anticipo de lo que va a ocurrir en la cruz cuando yo derrame mi sangre para limpiaros. Solo que vais a necesitar los ojos espirituales para comprender aquello que no podéis ver con los ojos físicos. Eso el Señor Jesús lo había hecho siempre prácticamente con sus enseñanzas. Usaba cosas de la vida cotidiana visibles para enseñar algo del reino de los cielos invisible. Nos damos cuenta entonces ahora. Pedro estaba escandalizado de que Jesús quisiera quitarse su manto, ceñirse la toalla y derramar agua en un lebrillo. Y verdaderamente era escandaloso, socialmente hablando. Sin embargo, el verdadero escándalo estaba por llegar. El verdadero escándalo no era el sacrificio de lavar los pies. El verdadero escándalo era que el dueño de la vida, el dador de la vida, iba a dejar matarse. El verdadero escándalo era que quien tenía toda autoridad en sus manos iba a dejar que esas manos suyas fueran taladradas a una cruz. Hermanos, eso es una locura. Necesitamos pensar una y otra vez en esta locura del Evangelio. Necesitamos una y otra vez dejarnos cautivar, emocionar por lo que significa que el Señor Jesús haya querido limpiar nuestros corazones con su sangre. Más tarde, el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, nos enlaza perfectamente estas dos ideas de lo físico y lo espiritual. Y en el capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol Juan dice, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué fácil es entenderlo ahora, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas no le daría Juan a lo que allí ocurrió? ¿Cuántas vueltas no le darían cada uno de los apóstoles que se dejaron lavar por Jesús? Pedro tiene que entender que si no se deja limpiar de su pecado por Cristo, no puede tener comunión con Él, no puede tener parte con Él. Porque el corazón de cada uno de nosotros no se puede limpiar ni con agua, ni con religiosidad, ni con ritos, ni con buenas intenciones, ni con buenas proposiciones. Nuestro corazón necesita un lavamiento que solamente ha sido efectivo porque Jesús, el dueño de la vida, el primogénito, ha querido pagar el precio de nuestro pecado. Este lavamiento de Jesús, que iba a tener a continuación lugar en la cruz, ya era efectivo en ellos. Igual que ya había sido efectivo en los santos del Antiguo Testamento. Sabemos que antes de la muerte de Jesús, todas las personas se salvaron no por sus obras, no por los sacrificios que hicieron, sino porque miraron con fe a aquel que venía, al primogénito de entre los muertos, al Mesías que vendría a cumplir con justicia toda la ley de Dios. Por eso el Señor les dice en versículo 10, el que está lavado no necesita lavarse, sino solamente los pies. Y por si quedara alguna duda, cuando dice, vosotros estáis limpios aunque no todos, Juan en el versículo 11 lo aclara. Dice esto porque sabía quién le iba a entregar,
Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Cómo es posible que Judas no fuese limpio? ¿Cómo es posible que un hombre que ha participado de todas las reuniones de Jesús, que ha participado de todas las actividades extraordinarias, que ha sido testigo directo de un despliegue de poder que nadie había visto jamás en la historia? La respuesta es, Judas no dejó que sus pecados fueran limpios. ¡Qué tragedia! Los discípulos necesitan saber que para tener comunión con Jesús deben ser lavados internamente, un lavado del corazón. Pero Jesús ahora quiere enseñarles algo más. Y es que ellos deben lavarse unos a otros. Y así llegamos a versículo 13 y 14. Jesús le dice, me llamáis maestro y señor. Decid bien, porque yo lo soy. Pero ahora le da la vuelta a la frase. Pues si yo, el Señor y el maestro, ¿veis? Qué sutileza, ¿verdad? Vosotros que me llamáis maestro y señor, y es verdad, pero es que soy señor y maestro. Entonces yo como maestro os podría dar un ejemplo, pero como señor tengo autoridad para enviaros a hacer lo mismo que yo os he hecho a vosotros. Y ese es el punto. El punto aquí es que el Señor está diciendo a sus discípulos, lo que yo he hecho con vosotros, vosotros debéis hacerlo ahora unos a otros. Y es verdad que Jesús estaba cumpliendo con una necesidad, en ese momento era una necesidad para las personas que iban con sandalias y en caminos polvorientos lavarse los pies, pero realmente en el siglo XXI, pues creo que no es una necesidad para nosotros que alguien venga a lavarnos los pies porque llevamos zapatos cómodos, porque llevamos por calles muy asfaltadas, porque con frecuencia vamos en coche. Pero el tema no es tanto que nos lavemos los pies, aunque a veces hay iglesias que lo siguen practicando, el lavamiento de pies, sino más bien plantearnos cómo son las necesidades que estamos llamados a cubrir a día de hoy. En el siglo XXI, ¿qué necesidades tenemos? ¿Qué necesidades tiene nuestro prójimo? ¿Qué necesidades hay en la comunidad a la que nosotros pertenecemos? Sin duda aquí el énfasis no es el cómo, sino el qué hacemos. El énfasis está en la humildad y el servicio, y no en tanto en cómo desarrollamos ese servicio. Así que lo que Jesús básicamente está diciendo a los discípulos es, mirad, ser un discípulo es igual que ser un siervo. Si nos quedamos solo con esa frase, ser un discípulo equivale a ser un siervo. Los siervos sirven. Los siervos no buscan ser servidos. Los siervos no buscan los mejores puestos en la mesa. Los siervos no andan quejándose de que alguien no preparó un menú especial para ellos. Los siervos están atentos a las necesidades de los demás. Y Jesús les dijo, ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, se lo aclara, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, y soy yo. Se está entendiendo, ¿verdad? Jesús está diciendo, y soy yo el que os estoy enviando. Y acaba con el versículo 17, una afirmación fantástica que a veces malinterpretamos. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Hermanos, yo a veces tengo la sensación de que llegamos a la vida cristiana y queremos entenderla empezando por el final. Es como cuando llegas a una película y si has llegado en el final no entiendes nada del argumento. Nosotros a veces queremos llegar a esto. Señor, yo soy tu hijo y quiero ser bienaventurado. No he entendido el argumento. Tengo que empezar por el principio. Tengo que empezar por comprender que Jesús sabía quién era y por eso hizo lo que hizo. Y Jesús está diciendo aquí, ¿tú sabes quién eres? Pues eres enviado. Si tú ya sabes quién eres, esto es lo que te toca hacer. Y si sabes quién eres y haces de acuerdo a lo que eres, bienaventurado. Bienaventurados seréis. No si supierais, sino si hicierais. El Señor nos envía para percibir las necesidades y ser parte de la solución. El llamamiento no es para el mundo, el llamamiento es para los suyos.
El llamamiento no es solo para cuando estamos aquí. El llamamiento es para las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Somos embajadores de Cristo donde estamos, lo queramos o no, si somos suyos. ¿Lo sabemos? Pues entonces lo somos. Me gustó escuchando una predicación de John Stott, que él dijo que una posible aplicación del lavado de los pies a este siglo nuestro actual, en el contexto, por ejemplo, de la vida familiar, sería limpiar los baños de la casa. Eso que nadie queremos hacer. Nadie se levanta por la mañana y dice, uy, qué bien, esta mañana me toca limpiar los baños. Pero es algo que realmente es una necesidad para que la casa sea habitable. El siervo no anda quejándose de que nadie me limpió el baño para que yo vaya y lo use y esté contentita en mi baño. El siervo ve una necesidad y se mueve a cubrirla. Ahora, ¿sabes cuál es el mayor problema para practicar lo que el Señor Jesús nos llama a practicar? No es otro que nuestro orgullo, así de simple y de corto. El gran problema que tenemos todos nosotros para hacer lo que Jesús nos manda hacer, para ser enviados, es nuestro orgullo. El orgullo y el egoísmo es lo que divide a las personas, es lo que impide el florecimiento en cualquier grupo, en cualquier colectivo, sea tu familia carnal, sea tu familia espiritual, sea tu vecindario o sea tu lugar de trabajo. El orgullo y el egoísmo es lo que nos divide. Así que por eso, cuando después el apóstol Pablo escribe en Filipenses, todos recordamos muy bien el himno cristológico de Filipenses 2. Y allí lo que el apóstol dice es, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahora podemos ponernos a divagar en teología, pero no hace falta. El apóstol Pablo lo resume muy bien. ¿Qué significa que el sentir de Cristo more en mí? No hacer nada por orgullo, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos y no mirar cada uno solamente por lo nuestro, sino cada uno también pensando y mirando por los intereses de los otros. Necesitamos ser plenamente conscientes de que Satanás tiene un gran aliado contra nosotros. Y no es un aliado que esté allí fuera, es un aliado que está aquí dentro, en mi propio orgullo. Si yo no soy consciente de que Satanás tiene un aliado aquí dentro para frenar mi crecimiento y para frenar la misión de la que hemos estado escuchando todas estas semanas, hermano, tengo que empezar a mirar otra vez el principio del argumento. Necesito recordar quién soy, necesito recordar quién me envía y entonces necesito reconocer que con frecuencia yo dejo a Satanás vencer porque me gusta alimentar mi orgullo. Me resulta más fácil alimentar mi orgullo que agacharme a servir. Si no soy plenamente consciente, tengo un problema. Los hermanos habían llegado, los discípulos habían llegado al aposento alto, discutiendo no quién iba a lavar los pies. No, hoy me toca a mí, déjame a mí. No, que nadie me quite el lebrillo hoy. Habían llegado al aposento alto discutiendo quién de ellos era el mayor y quién iba a ocupar el lugar de preeminencia cuando el Señor fuera rey. Lo que no se esperaban y con lo que se encontraron es con que Jesús, el Señor, había decidido hacerse un siervo. El Señor no quiere gente que tenga un gran conocimiento. Por supuesto, el conocimiento es muy importante, pero si solo tenemos conocimiento, no hemos dado en el blanco. El Señor Jesús quiere gente que, además de tener conocimiento, esté dispuesto a obedecer. Podemos tener una lista larguísima de sermones que hemos escuchado desde que nos convertimos, pero con saber no basta. Jesús, como maestro, podía informarles, pero como Señor podía transformarles. Y a día de hoy, el Señor no solo quiere informarnos, quiere transformarnos. Pero la transformación solo llega cuando ese conocimiento es llevado a la práctica en el día a día. ¿Y sabes con qué te vas a tropezar? Con tu orgullo.
y yo con el mío. Es imprescindible que lo tengamos claro. El Señor Jesús, para cumplir la voluntad del Padre, lloró y sudó gotas de sangre. No sé si nosotros nos peleamos con nuestra vieja naturaleza. No estoy segura de si nosotros lloramos por pelear y por humillar a nuestro propio orgullo. Es posible que a veces ni siquiera nos demos cuenta. Necesitamos empezar por el principio del argumento. Jesús dijo: bienaventurados seréis si hacéis estas cosas. No si las sabéis, si las hacéis. Es verdad que un importante paso, primero, para todo creyente es entender. Pero una vez que hemos entendido, la gracia de Dios solo llega cuando nos disponemos a hacer. La gracia de Dios nunca se ha manifestado de una manera más gloriosa que en la resurrección de Jesús. Después de que Jesús sudara, llorara y obedeciera. A veces me pregunto si en mi propia vida no me quedo a medias, si hay muchas cosas en mi vida que no acabo de ver de la gloria de Dios porque no acabo de rebajar y de resistir mi orgullo. A veces me pregunto si no es porque realmente no tomo suficientemente en serio lo que significa ser un siervo de Cristo, una sierva de Cristo, para que pueda haber en mi vida un despliegue de su poder. La bienaventuranza a veces pensamos que es ser feliz. Y sí, incluye ser feliz, pero a la manera de la Biblia. Lo que significa ser bienaventurado es experimentar un gozo profundo, una paz profunda, pero también ver un poder de Dios que nos deja bien claro que es algo sobrenatural, que nos deja bien claro que lo que estamos avanzando no es porque somos mejores que nadie, sino porque Dios es fuerte y cuando nos disponemos a humillarnos y a ser siervos, Él derrama de su gracia. El apóstol Pedro luego, cuando vamos a Primera de Pedro, lo vemos muy claro, ¿no? Allí él dice: yo sé el camino. ¿Queréis experimentar la gracia de Dios? Humillaos, porque el Señor resiste a los orgullosos, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El poder de Dios se manifiesta y nos hace bienaventurados, pero se manifiesta cuando somos humildes. Hermanos, este texto que estamos viendo da por hecho dos cosas que no he nombrado porque se sobreentienden, pero quiero acabar poniéndolas de manifiesto porque las podemos ignorar por sobreentendidas. Una es que el lavamiento de pies, el servicio recíproco, necesita humildad, lo sabemos, pero para que esto se dé es imprescindible, en primer lugar, vivir en comunidad. Y decimos, claro, estamos aquí, ¿no? Pero ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces nuestro orgullo, cuando tropezamos en cualquier cosa, siempre nos va a animar a aislarnos. Estoy más cómoda en mi casa. No tengo que entenderme con nadie. No tengo que servir a nadie. Pero Jesús está dando por hecho, y así lo entendieron todos los apóstoles, que en todas las epístolas nos exhortan a congregarnos, a vivir en unidad, en comunidad, a servirnos los unos a los otros. La segunda cosa que se da por sobreentendida es que el servicio es recíproco, unos a otros. Y este unos a otros se repite en el Nuevo Testamento con muchísima generosidad. Unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Que el orgullo no solamente me impide rebajarme para servir a otros, el orgullo también puede impedirme dejar que otros me sirvan a mí. El orgullo también puede impedirme dejar que otros me laven los pies, me señalen cosas en mi vida que debo cambiar en mi proceso de santidad. Como decíamos, el lavamiento del corazón se hizo una vez y para siempre. Pero el lavamiento de los pies, lo que es el crecimiento en este ser siervos, tiene que ver con nuestra santificación. Y eso va a tener que perpetuarse hasta que estemos con el Señor. Así que necesitamos perseverar en comunidad, pero necesitamos en entender esta reciprocidad. Y yo me preguntaba, ¿cómo es esta reciprocidad en mi vida?
¿Soy yo siempre la que necesita ayuda? ¿Soy yo siempre la que espera que otro se levante? ¿Soy yo siempre la que pone pegas al menú del día? ¿Cuántas veces soy yo parte de la solución para otros? El pasaje comenzaba con las palabras sabiendo Jesús. ¿Sabemos nosotros? Si tenemos dudas, yo siempre digo, no es un problema tener dudas, que va en absoluto. Pedro tenía muchas dudas y Jesús habló con él y le trató con mucho cariño. Si en esta mañana a lo mejor tú estás y piensas, pues realmente no tengo seguridad de que ese lavamiento espiritual haya tenido lugar en mi vida, ¿no? Pues yo te animo a que no te vayas con dudas, que el Señor Jesús no está presente aquí, pero nos ha dejado su palabra. Y también tenemos la posibilidad de hacernos preguntas unos a otros. Si tú tienes dudas de cómo ocurre ese lavamiento espiritual, yo te rogaría encarecidamente que no te vayas con dudas esta mañana, que cojas a alguna persona con la que puedas hablar y le preguntes, ¿cómo puedo yo saber si ese lavamiento ha ocurrido en mi corazón? Porque es un asunto muy importante, es el asunto más importante. Pero si ya tienes claro que el Señor ha lavado tu corazón, entonces nadie mejor para lavar los pies de otros que tú. Nadie mejor que aquel que ha sido limpio que pueda limpiar a otros. Porque la gratitud que viene a nuestro corazón cuando somos conscientes de que se nos ha perdonado tanto, que se nos ha dado un lavamiento que era imposible para cada uno de nosotros, es esa gratitud la que nos tiene que llevar al servicio. Me gusta mucho un versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículo 28, que dice, así que, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Hay gratitud en nuestro corazón? Pues que esa gratitud nos lleve a estar dispuestos a lavarnos los pies unos a otros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre lo de lavarnos los pies? Pues mira, hay muchas maneras en que el Nuevo Testamento lo explica, pero te voy a dejar con un texto muy conocido también y que resalta cosas tan prácticas como estas. Es el de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, la bienaventuranza de Dios. Esa paz a la que asimismo fuimos llamados. Y sed agradecidos, dice. Sed agradecidos. Así que, hermanos, recordamos que Jesús se levantó de la cena, un lugar de descanso y comodidad, pero Jesús estaba anticipando que se iba a levantar, se había levantado ya de hecho, del trono del cielo, de un lugar que no llegamos a imaginar cómo debe ser, un lugar de gozo pleno con el Padre. Luego dice el texto que Jesús se quitó su manto, el manto que le cubría. Pero en unas horas lo que Jesús iba a hacer era dejar que le quitaran la ropa, que la echaran a suertes, que le dejaran desnudo y que le clavaran en una cruz. Jesús puso agua en un lebrillo, pero lo que iba a ocurrir en unas horas es que Jesús iba a derramar su sangre para limpiarnos de pecado. Juan 13, versículo 12, dice que después de lavar los pies, Jesús volvió a sentarse a la mesa. Sabemos que Jesús, después de la cruz, está sentado al lado del Padre, el lugar de máxima autoridad y reconocimiento. Ahora, Jesús, que no solamente es nuestro Maestro, sino que es nuestro Señor, tiene toda autoridad para enviarnos y nos envía. Pedro, cuando más tarde escribe la epístola en el capítulo 5, verso 5, fijaos lo que dice: servíos por amor
revestidos de humildad. Literalmente Pedro está diciendo, envuélvanse en el delantal de la humildad. Lo que Jesús hizo aquí este día con Pedro no se le olvidó jamás. Pero no solo que no se le olvidó, es que lo transformó. Lo que hizo en el aposento alto y lo que hizo en la cruz transformó a Pedro. Y vemos que Pedro, en el resto de su vida, lo que hizo fue lavar los pies de los santos. De muchas maneras, hasta el final, hasta morir como un mártir. Entendió que quien le había enviado era digno, completamente digno. Ya no solamente Jesús sabía quién era él, Pedro sabía ahora quién era Jesús. Y Pedro sabía que si Jesús le enviaba tenía toda autoridad, no podía obedecer a nadie mejor que al Maestro y al Señor. Y no podía encontrar en ningún otro lugar palabra de vida eterna, pero también la bienaventuranza. Hermanos, que tampoco se olvide, tampoco nunca perdamos de vista quién es el que nos ha lavado, quién es el que nos ha enviado, y de esa manera, aún con nuestras caídas, pero lavándonos los pies unos a otros, podamos experimentar la bienaventuranza. Bienaventurados seréis si lo hacéis. Que así sea.